Bienvenidos una vez más a mi canal, donde siempre estamos al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo, especialmente de aquellos dramas turcos que tanto nos apasionan. Y hoy, amigos, tengo que confesarles que estoy que no me lo creo. Literalmente me he quedado en shock. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es de infarto. Agárrense. Hoy, 7 de septiembre de 2025, la noticia que ha sacudido al mundo entero, y especialmente a los corazones de todos los fanáticos de las series turcas, es la supuesta reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, como lo oyen. Can Yaman y Demet Özdemir, juntos de nuevo. Imaginen la escena, el 2020 el fenómeno turco Erken Cikus, o pájaro soñador para nosotros, se apoderaba de nuestras pantallas. Y junto a él, la química, la conexión, la magia, llámenlo como quieran, entre Can Yaman y Demet Özdemir. La serie se convirtió en un éxito rotundo, y no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Millones de personas se enamoraron de Sanem y Can, de Can y Demet. Las redes sociales explotaban con cada capítulo, con cada escena, con cada gesto. La pareja protagonista, con su encanto y su talento, conquistó a audiencias de todas las edades y nacionalidades. Recuerdo perfectamente el furor que causaban en redes sociales. Los hashtags se multiplicaban, las fotos y los vídeos se compartían sin cesar, los comentarios inundaban las publicaciones. Todo el mundo quería que estuvieran juntos, que fueran pareja en la vida real. Las fanáticas en especial, soñaban con ver a sus ídolos, Sanem y Can, felices y enamorados más allá de la ficción. La conexión que irradiaban en la pantalla era innegable, una chispa que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón del espectador. Y es que, ¿cómo no creer en el amor cuando se veía algo tan genuino, tan palpable entre ellos? La chispa entre ellos era innegable, y el mundo entero se enamoró de la pareja. Las miradas cómplices, los gestos de cariño, las risas compartidas, cada detalle era analizado, diseccionado por los fans, que encontraban en cada pequeña acción una confirmación de sus esperanzas. Las entrevistas se convertían en un campo minado de indirectas y pistas, en las que se buscaba desesperadamente la confirmación de ese romance. Y aunque nunca confirmaron nada oficialmente, todo apuntaba a que sí, a que algo pasaba entre ellos. Las miradas, los gestos, las entrevistas, todo delataba una conexión especial, una complicidad que trascendía la mera profesionalidad. Eran dos jóvenes estrellas en ascenso con el mundo a sus pies, que parecían haber encontrado en el otro un apoyo, un confidente, un compañero de viaje. Se complementaban a la perfección, tanto en la ficción como en la vida real. La energía que desprendían juntos era contagiosa, y su felicidad parecía genuina. Pero como suele pasar en estas historias de ensueño, la cosa no duró para siempre. Después de unos meses, cuando la serie alcanzaba su punto álgido de popularidad, los rumores de distanciamiento comenzaron a circular. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, se hicieron eco de estas especulaciones. Los fans, con el corazón encogido, observaban con preocupación cada movimiento, cada publicación en redes sociales, buscando alguna señal que desmintiera los rumores. Y para sorpresa de todos, comenzaron a aparecer otras personas en sus vidas. Can Yaman, siempre discreto y reservado, pero con una legión de seguidoras enloquecidas, fue vinculado a diferentes mujeres, aunque ninguna relación se confirmó oficialmente. Demet Özdemir, por su parte, también se mostró más cercana a otros actores y personalidades del mundo del espectáculo. Las fotos, los vídeos, las salidas públicas, todo apuntaba a que cada uno había emprendido su propio camino. La decepción fue generalizada. Los fans con el corazón roto tuvieron que resignarse a aceptar que su historia de amor, al menos fuera de la pantalla, no había tenido un final feliz. El sueño se había roto, la magia se había desvanecido. La tristeza se apoderó de las redes sociales, con mensajes de nostalgia y lamento por lo que pudo haber sido. Demet siguió adelante con su vida, volcada en su carrera profesional. Protagonizó otras series de éxito, consolidando su estatus de estrella. Su encanto, su belleza y su talento la convirtieron en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Se mantuvo siempre cercana a sus fans, compartiendo momentos de su vida en redes sociales y mostrando su agradecimiento por el cariño recibido. Y entonces el amor llegó a su puerta, en la forma de Oğuzhan Koç, un reconocido cantante y compositor turco. Se enamoraron, y su relación floreció.
En agosto de 2022 anunciaron su compromiso y en agosto de 2023 se casaron en una espectacular ceremonia que acaparó portadas en todo el mundo. La boda, celebrada en un lujoso hotel, fue un evento inolvidable, lleno de glamour y romanticismo. Demet lucía radiante y su felicidad parecía genuina. Los fans se alegraron por ella, deseándole lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Sin embargo, como suele ocurrir, la vida a veces nos depara sorpresas inesperadas. Y la felicidad, en ocasiones, es efímera. En mayo de 2023, tan solo 9 meses después de su fastuosa boda, Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio. La noticia sacudió al mundo del espectáculo y los fans, una vez más, sintieron una profunda tristeza. Fue un duro golpe para Demet, que siempre ha sido muy querida por el público, y que se enfrentaba a un nuevo desafío personal. Can, por su parte, continuó con su meteórica carrera, protagonizando series y proyectos internacionales que lo consagraron como una estrella global. Con su atractivo físico, su carisma y su talento interpretativo, conquistó a audiencias de todo el mundo. Su fama traspasó fronteras, y se convirtió en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Su vida sentimental, sin embargo, siempre ha sido un misterio. Aunque se le han atribuido varios romances, ninguno ha sido confirmado oficialmente. Siempre ha sido muy discreto con su vida privada, protegiendo su intimidad de la vorágine mediática. Y ahora, llegamos al día de hoy. El presente marcado por la incertidumbre y la emoción. La noticia bomba, el bombazo, el escándalo, como quieran llamarlo. Una fuente cercana a la pareja, que ha solicitado el anonimato, ha revelado a los medios de comunicación turcos, y estos se han hecho eco de la información, que Can y Demet han sido vistos juntos, muy juntos, en Estambul. La fuente asegura que han estado pasando tiempo en secreto, que han recuperado el contacto y que, aparentemente, la chispa entre ellos ha vuelto a encenderse. La información, por supuesto, es extraoficial. Ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto. Han mantenido el silencio, alimentando aún más la especulación. Pero, amigos, los rumores son muy fuertes y las evidencias, aunque sutiles, existen. Se habla de cenas románticas en lugares discretos, de encuentros furtivos lejos de las cámaras, de llamadas telefónicas interminables que se prolongan hasta altas horas de la madrugada, y de un reencuentro que podría cambiarlo todo. Imaginen la locura, el caos, la alegría, de todos los fans, si esto se confirma. Sería como revivir el fenómeno pájaro soñador, una vez más. Sería como volver a soñar, como volver a creer en el amor, como volver a sentir la magia que nos cautivó en su día. Y es que, la verdad, a todos nos gustaría. Ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo, felices y enamorados, sería el cuento de hadas perfecto, la historia que todos anhelamos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente posible una reconciliación? ¿Están Can y Demet juntos, o es solo un rumor más que alimentan los medios y las redes sociales? ¿Se atreverán a darle una segunda oportunidad al amor? Hay varios factores que debemos analizar para intentar entender qué está pasando. En primer lugar, la situación actual de ambos. Demet, recién salida de un divorcio, podría estar buscando consuelo y apoyo en alguien que la conoce tan bien, alguien que comparte con ella un pasado común y que la entiende como nadie más. El dolor de una separación, la soledad, la incertidumbre son sentimientos que pueden ser difíciles de afrontar en solitario. En estos momentos, un reencuentro con alguien que te conoce a la perfección, que te ha visto reír y llorar, que ha compartido contigo momentos inolvidables, puede ser un bálsamo para el alma. Can, por su parte, siempre ha sido muy protector con su vida privada, pero podría estar buscando una relación más estable, después de tantos años de soltería y de una vida marcada por el trabajo y la fama. La madurez, el paso del tiempo, las experiencias vividas, pueden llevar a una persona a replantearse sus prioridades y a buscar una pareja con la que compartir la vida, el día a día, los sueños y las ilusiones. En este sentido, Demet, con quien compartió una etapa muy importante de su vida, podría ser la persona ideal, alguien con quien comparte un pasado, un idioma común y una conexión especial. En segundo lugar, la química entre ellos, esa chispa que saltó en la pantalla y que cautivó a millones de personas. Como ya mencioné, la conexión que tenían en Erkenci era innegable. La forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos, la naturalidad con la que interactuaban, todo era perfecto. Y aunque el tiempo pase, la química, a veces, no se va.
Es algo que se lleva dentro, algo que se siente, algo que es difícil de explicar con palabras. Es una conexión que va más allá de la atracción física, es una conexión emocional, una complicidad, una sintonía que se establece entre dos personas. Y quién sabe, tal vez la chispa todavía esté ahí, esperando ser reavivada, alimentada por la nostalgia, por el recuerdo de los buenos momentos, por la necesidad de sentirse acompañados y amados. Y por último, la presión mediática. La fama, la popularidad, las redes sociales. Todo influye en las relaciones de los famosos. A veces la presión es tanta, que es difícil mantener una relación estable. Los medios, los paparazzis, los fans, todos están pendientes de cada movimiento, de cada gesto, de cada publicación. Y la presión puede ser asfixiante, puede generar conflictos y tensiones, puede incluso destruir una relación. Pero en este caso podría ser que el tiempo, la distancia y la experiencia hayan fortalecido su relación. Que al haber vivido la experiencia de la fama y la exposición mediática por separado, ahora puedan entenderse mejor, apoyarse mutuamente y proteger su relación de las presiones externas. Que habiendo aprendido de sus errores, ahora estén dispuestos a construir una relación más sólida, más madura y más duradera. No lo sé. Solo el tiempo lo dirá. La verdad, como siempre, se encuentra en la intimidad, en la esfera privada de cada uno. Pero una cosa es segura, la noticia ha generado un revuelo enorme, y todos estamos esperando una confirmación o una desmentida. Las redes sociales están que arden con miles de comentarios, especulaciones y deseos. Los medios de comunicación están a la caza de la exclusiva, buscando cualquier pista, cualquier indicio que confirme o desmienta el rumor. Y honestamente, a mí como fan de Erkenciskus me encantaría que fuera verdad. Verlos juntos de nuevo sería un sueño hecho realidad. Sería como cerrar un círculo, como darle un final feliz a una historia que nos robó el corazón. Sería como volver a creer en el amor, en la magia y en los cuentos de hadas. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar juntos de nuevo? ¿Creen que el amor puede sobrevivir a los obstáculos y al paso del tiempo? ¿Creen en las segundas oportunidades? ¿Han seguido la trayectoria de Can y Demet después de Erkenciskus? ¿Qué les parece su posible reencuentro? ¿Les gustaría verlos juntos nuevamente en una serie o película? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Quiero conocer sus puntos de vista, sus esperanzas, sus expectativas. Compartamos juntos este momento de emoción y expectativa. ¿Qué creen que les deparará el futuro a esta pareja? ¿Será una reconciliación duradera, un romance fugaz o simplemente un rumor sin fundamento? Y no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna novedad del mundo de las series turcas, y darle me gusta al vídeo si les ha gustado. Estaremos al tanto de cualquier novedad sobre este tema, y les mantendré informados. Estaré pegada a mis redes sociales, a los medios turcos, a todo lo que pueda para obtener información de primera mano. Así que estén atentos. No se pierdan ningún detalle. También quiero saber si ustedes tienen alguna otra pareja de las series turcas que les gustaría ver juntos en la vida real o en la pantalla. Déjenme sus sugerencias y haré un vídeo sobre el tema. Me encanta descubrir nuevos romances, nuevas parejas que nos hagan soñar y que nos llenen de alegría. Las series turcas nos han regalado muchas parejas inolvidables, y siempre es emocionante pensar en la posibilidad de que la ficción se convierta en realidad. En resumen, hoy les he contado sobre la impactante noticia que ha sacudido al mundo del espectáculo, la supuesta reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado los rumores, las evidencias, los posibles motivos que podrían haberlos llevado a un reencuentro. Hemos reflexionado sobre la química, la presión mediática y las segundas oportunidades. La verdad, aún no la sabemos, pero la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras esperamos la confirmación, nos mantenemos a la expectativa, soñando con un final feliz para esta historia que nos enamoró a todos. Gracias por ver este vídeo, por su apoyo y por su cariño. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series turcas y por el mundo del espectáculo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Es un placer para mí conectar con ustedes, leer sus comentarios y compartir nuestras opiniones. Ahora, no se olviden de dejar sus comentarios, de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de amantes de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Estaré esperando con ansia sus comentarios. Un besote enorme y hasta la próxima. Chao, chao.